origen histórico, los antecedentes para esta frase tan manía y que justifica el nombre del curso, Derechos y Garantías Constitucionales. Y en ese contexto, vamos a hacer, que es lo que yo siempre hago al comienzo de todas las clases, una pequeña recapitulación de lo que vimos. En la clase pasada, para empezar a explicar lo que era derecho y garantías constitucionales, retomamos la clasificación clásica del derecho constitucional en cuanto a derecho constitucional orgánico y derecho constitucional dogmático. Explicamos y reiteramos que la razón de ser del derecho constitucional es una limitación al poder, que la forma de limitar al poder se da a través de dos vías. La primera dice relación con la organización del Estado y la determinación de sus órganos, atribuciones y competencias, y todo eso que se regula en la Constitución se regula por el derecho constitucional orgánico. Y la segunda forma de limitar el poder es precisamente a través de la existencia y reconocimiento de los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque los derechos constitucionales son las barreras, son los topes, son los escudos, como cualquiera sea la metáfora que quisiéramos dar, que tenemos nosotros como ciudadanos frente a aquellas actuaciones de aquellos que tienen poder. Y ahí insistíamos que el Estado efectivamente es uno de los que tiene poder, efectivamente uno que eventualmente tenemos que hacer valer nuestros derechos frente al Estado, pero también hay otras personas que por distintas razones, distintos motivos también tienen poder, y la manera de poder defendernos frente al ejercicio abusivo del poder de alguna persona es a través de los derechos constitucionales. Y toda la doctrina que propugna la idea de que existen derechos que emanan de la naturaleza humana o de la persona humana, ¿ya? Y que por consiguiente lo esencial es la dignidad del ser humano, esa doctrina política, jurídica y social es lo que se denomina el constitucionalismo. Explicábamos en la clase anterior que el proceso del constitucionalismo o las ideas del constitucionalismo se gestaron fuertemente a partir del siglo XVII y XVIII. Los hitos en cuanto a hechos históricos que marcaron el inicio del proceso del constitucionalismo a través del mundo fue fundamentalmente la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Pero sin perjuicio de ello, eso tenía antecedentes previos. Hay antecedentes históricos previos respecto del reconocimiento de algunos derechos. Y partíamos con que el concepto de derechos por primera vez comienza a ser reconocido y utilizado en la Edad Media. Pero en la Edad Media los derechos constitucionales o los derechos humanos tenían unas características que eran, eran más bien de derechos en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque significaba un acuerdo de voluntades, un contrato entre determinados individuos con aquel que estuviera detentando el poder, normalmente el monarca. A su vez, estos derechos no eran universales, o sea, no se reconocían a todas las personas, se reconocían a determinadas personas que pertenecían a algún grupo dentro de esa sociedad, como la nobleza o el clero. Y en esa evolución pasamos que después solo es en la edad moderna que siguen reconociéndose los derechos, y es solo en la edad moderna, a partir de la idea de la Ilustración y de los racionalistas, Rousseau, Montesquieu, Beccaria, Locke, que comienza a generarse la idea de que es necesario que exista una enumeración de derechos, que los derechos constitucionales o los derechos humanos tienen una naturaleza de orden público, que no es un tema de contrato privado, y además que los derechos humanos son universales, o sea, que todos los seres humanos los tenemos, ¿ya? Y hasta ahí, más o menos, quedábamos en la clase pasada. Eso es lo que, en un resumen ahora apretado, la semana pasada, o la clase pasada, el día lunes lo explicábamos más largo, es lo que permite entender el contexto o el origen de los derechos constitucionales. Pero precisamente quedábamos en la idea, y vamos a ir a la lámina donde habíamos precisamente quedado. Ay, perdón, y en la clase pasada también hicimos la explicación entre derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, que lo repito por si no ha quedado claro. Los derechos de primera generación son los derechos que suponen reconocimiento de derechos civiles y políticos. Por eso es que, y derechos individuales, por eso es que vamos a encontrar que son derechos de primera generación, la libertad, la igualdad, la propiedad.
también son derechos de primera generación, el derecho a sufragio, el derecho a votar, el derecho a ser elegido en cargos públicos. Por su parte, en la evolución de los derechos humanos, los derechos constitucionales, encontramos los derechos de segunda generación. ¿Y cuáles son los derechos de segunda generación? Los derechos de segunda generación, a diferencia de los de primera, ya no son exclusivamente individuales, sino que se le agrega un componente social. ¿Y qué significa esto? Que deben existir algunas prestaciones que el Estado debe otorgarle a los ciudadanos o a las personas para que éstas mejoren su situación personal, se logre una situación de equidad. Y por eso es que los derechos económicos y sociales vamos a encontrar como el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque son cosas que uno le puede pedir al Estado y que el Estado tiene que dar. Y por eso es que se denominan los derechos de segunda generación, también denominados derechos económicos y sociales, tienen siempre un gran elemento que los distingue a fin de ver si son absolutamente bien garantizados, más o menos, o mal protegidos. Y eso dice relación con la capacidad económica que tenga cada Estado. Por eso es que los derechos de segunda generación no son iguales en cada uno de los estados del mundo. Por ejemplo, la situación nuestra, si nos comparáramos, no sé, con Kenia, respecto del derecho a la salud, nosotros estamos en una mucho mejor situación de la satisfacción del derecho a la salud en relación a Kenia. Respuesta, ¿por qué estaríamos nosotros mejor a Kenia en materia de derecho a la salud? Porque la cantidad de recursos que el Estado chileno dedica a la educación es mucho mayor que lo que, perdón, a la salud, es mucho mayor que lo que entrega Kenia. Punto aparte. La situación de el otorgamiento de la salud en relación, por ejemplo, si Chile nos comparamos con Singapur, obviamente vamos a ver que el derecho a la salud está por lejos mejor protegido en Singapur que comparándonos nosotros con Chile. ¿Por qué? Porque la cantidad de recursos que le dedica el Estado de Singapur a satisfacer este derecho constitucional es mucho mayor que el chileno. Por eso es que, y ese es un dilema que tienen todos los estados del mundo, los derechos de segunda generación, como suponen que el Estado tiene que dar, cuanto más o menos me dé el Estado, depende mucho de sus capacidades económicas que tenga cada uno de esos estados. Y esto es un hecho. Hay estados que de repente, yo se los decía en la clase anterior, que a veces toman la decisión y dicen, mira, nos vamos a focalizar en satisfacer educación o nos vamos a focalizar en satisfacer salud, pero asumiendo que en otras materias de derecho a lo mejor no vamos a tener tantos recursos. Donde uno dice, pero ¿cómo hay otros países que satisfacen bien salud, educación, trabajo, vivienda? Respuesta, porque esos otros estados tienen una mejor situación económica. Por eso que aunque uno no lo quiera o uno no le guste, los recursos para el desarrollo de cualquier política social, para cualquier desarrollo de cualquier gobierno, para el ejercicio de cualquier constitución, son absolutamente importantes. ¿Ya? Y eh, aquí en esta lámina quedamos. Terminamos el resumen. Perdón, y para terminar el resumen, los derechos de tercera generación, se me olvida, los derechos de tercera generación son todos aquellos derechos que ya no solo tienen un componente social, sino que tienen un componente universal. Como por ejemplo, los derechos de tercera generación son el reconocimiento de los pueblos originarios, el derecho a la seguridad en términos amplios, así que yo tengo el derecho a vivir seguro. Esos resultan ser derechos de tercera generación. Hasta Pero, ahí, resumen de la clase pasada. ¿Preguntas sobre eso? profe, es que Ahora vamos, según dale, te había escucho. quedado antes, o sea, yo tengo que no habíamos pasado eso de los derechos económicos y sociales. Tengo que vimos hasta las características de los derechos en etapa histórica. Pero no sé si un compañero me puede confirmar. Aunque igual usted lo resumió ahora. Sí, lo resumí. Yo no tengo ningún problema en explicarlo de nuevo. No. Déjame, a ver, porque utilicé mi memoria. Vamos a ver las láminas. Déjame ver. Sí, mira, en la lámina 12 explicamos lo que es los derechos económicos y sociales. Y lo que sí yo estoy seguro
que quedamos en la lámina 15. De eso sí estoy seguro, de las láminas. Pero, independiente de resumen, es eso. Lo que pasa es que yo cuando digo resumen porque pongo menos ejemplos, pero a veces y hablé un poquito más rápido. Por eso, pero esto también está quedando grabado y por lo demás está también en la lámina. Y dicho eso, si hay algo que no se entendió de lo que acabamos de decir, me lo preguntan. Bueno, profe. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no quedó claro? ¿Que quieran que repita? No, profe. No, profe. ¿No? Bien, No. perfecto. Ahora vamos a retomar entonces, o vamos a continuar el hilo que teníamos. Por eso a mí me gusta hacer siempre el resumen para que nos acordemos y por si alguno no tuvo en la clase anterior, se enchufe fácilmente en lo que estamos hablando. Entonces, continuemos explicando la razón de ser, el origen, los antecedentes y los fundamentos históricos de los derechos constitucionales o también de los derechos humanos. Y en ese contexto, si desde la perspectiva de las fuentes del derecho, a propósito de que a veces uno utiliza términos que todos dominan, ¿ustedes saben lo que significa la expresión fuentes del derecho? Por el cual el medio por el cual el derecho puede nacer. Perfecto, perfecto. Eso es la definición general de fuentes de derecho. Y lo que vamos a ver ahora, en particular, es la fuente dogmática de los derechos humanos o constitucionales. O sea, ¿cuáles fueron los antecedentes dogmáticos que permitieron generar esta idea de derechos constitucionales? Y la primera idea surge del cristianismo en cuanto a entenderlo, lo que yo ya les explicaba en la clase anterior, pero ahora lo sistematizamos. Primer antecedente es que la idea del cristianismo en entender de que los hombres nacen a imagen y semejanza de Dios y en ese contexto son iguales, ¿ya? Por tanto, ahí surge el primer antecedente para después llegar a los derechos constitucionales, es esta idea del cristianismo. Ojo, no estoy diciendo, para que alguien no se vaya a confundir, de que los derechos humanos son un fenómeno del cristianismo, que fue creado por el cristianismo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el concepto de derecho humano tiene un piso, un antecedente, que nos permitió después llegar al concepto de derecho humano. ¿Y cuál es ese antecedente? La idea del cristianismo de que todos somos iguales. ¿Ya? Aquí yo no estoy pasando clases de religión y tratando de convencerlos de nada. Esa es una idea que está. Incluso alguien podría decirme que esa idea religiosa está equivocada. Puede ser. Pero a partir de esa idea religiosa es que llegamos posteriormente a los derechos humanos. La segunda gran fuente dogmática de los derechos humanos es el pensamiento ilustrado, el pensamiento racionalista que se da precisamente en la Ilustración, donde ustedes lo sabrán y si no lo repetimos o lo recordamos, creo yo, de sus clases de derecho o de historia, de clases de historia universal del colegio, que en la Edad Media toda la vida de las personas giraba en torno a Dios. Pero a partir de la Edad Moderna, la vida de las personas gira en torno al hombre, porque lo que pasa a ser más importante a partir de la Edad Moderna es el hombre. Por eso es que en la Edad Moderna surgen fuertemente las ideas individualistas y liberales, ¿ya? Pero a su vez, esa misma idea de resaltar y que gire todo en torno al hombre es que surgen las ideas de que el ser humano es un ser en sí mismo valioso. ¿Por qué? Porque tiene racionalidad. Al tener racionalidad se distingue del resto de los seres vivos que existen en el planeta. Y esa racionalidad los hace distintos, le da una dignidad distinta, y en ese contexto, esta dignidad distinta que tiene el ser humano es lo que permite entender también que a partir de esa dignidad surgen derechos. ¿Ya? Es eso. Otra idea que está a la base de la dogmática constitucional en materia de derechos humanos.
Y finalmente, el constitucionalismo propiamente tal, o sea, de que los derechos constitucionales deben estar señalados, indicados, enumerados en textos escritos, es una idea que sale precisamente a partir de los hechos históricos que señalábamos tanto en Estados Unidos como Francia, como es la Revolución Francesa, como es la independencia de Estados Unidos. Y son toda esta idea, este cúmulo de ideas que va generando la doctrina de los derechos humanos, la que obviamente primero parte Francia, Inglaterra, se extiende a Estados Unidos colonia inglesa, en Francia se va extendiendo por el resto de Europa, y en Europa obviamente también llega a España, y de España llega a sus colonias. ¿A qué colonias? A las colonias que tenía en Latinoamérica, entre las cuales estamos nosotros, y por consiguiente, este cúmulo de antecedentes y de fuentes dogmáticas es lo que hace que se vaya creando en el mundo la figura del Estado de Derecho y elemento esencial de las democracias, ¿ya? Donde de nuevo se dice, lo más importante es el individuo o la persona, y por consiguiente son las personas los que tienen que definir quién detenta el poder. ¿Recuerdan la lógica de la Edad Media? El poder no estaba en las personas, sino que el poder estaba en Dios. Y Dios era el que elegía a alguien para que tuviera el poder. Y ese que elegía pasaba a ser el monarca, ¿ya? En cambio, la idea racionalista, que son las actualmente vigentes, te dicen, no, el poder no está en Dios, no viene de afuera, sino que está en los propios seres humanos, y por tanto, los seres humanos son los que tienen que elegir a aquellas personas que detenten el poder, y de qué manera, la manera más justa para elegir es a través de la vía de la democracia, ¿ya? Y esta idea de democracia y Estado de Derecho es la que se ha extendido por Occidente. Porque también hay que ser honesto. La idea no existe. No es que uno pueda decir, todos los países del mundo tienen un Estado de Derecho y son democracias. Por cierto que no lo es. Hay muchos lugares del mundo donde no hay democracia, donde siguen existiendo monarquías y donde no funciona un Estado de Derecho. ¿Ya? Estado de Derecho, entiéndase, cuando hay un respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, a partir de lo que ha pasado en el mundo reciente, la situación de Afganistán en estos momentos, uno la puede entender que no es una situación de un pleno Estado de Derecho, que ahí los que detentan el poder no han llegado al poder democráticamente, por el contrario, lo hicieron por la fuerza, y además hay un fuerte riesgo de afectación de los derechos humanos de las personas en Afganistán, particularmente en las mujeres, o especialmente. No es que los hombres no les vaya a pasar nada, pero también, ¿ya? Por eso esta idea de que existe el Estado de Derecho y que la democracia funciona en todas partes del mundo, no es así, funciona en buena parte del mundo occidental, ¿ya? Todo lo que dice relación con Europa, todo lo que dice relación con América, Oceanía, algunas partes de África y algunas partes de algunos pocos países de Asia también, ¿ya? Ahora bien, dicho eso, estas son las fuentes dogmáticas del constitucionalismo. Pero la idea de los derechos humanos llega un momento en que se tomó conciencia de que está bien. Estaban todos de acuerdo, en el mundo occidental a lo menos, de que había que establecer constituciones, que las constituciones se debían reconocer derechos. Pero las guerras mundiales pusieron de manifiesto que esa forma de entender, esa forma restringida de entender el constitucionalismo y el respeto a los derechos humanos tenía problemas prácticos. ¿Por qué? Porque las guerras mundiales pusieron de manifiesto que los conflictos no solo se dan al interior de los estados, regidos por una constitución, sino que también se producen entre estados. Y es por eso es que antes la mayoría de las constituciones reconocían derechos humanos a los miembros del estado, o a los habitantes de ese estado, o a los que fueron de la nacionalidad de ese estado. Y por consiguiente, aquellos otros que no eran miembros del Estado o que tenían otra nacionalidad, no estaban protegidos por los derechos humanos. Y si uno dice, pero eso está totalmente equivocado, hoy día todos diríamos, pero ¿cómo? O sea, si yo soy de otro país, no tengo derechos humanos. Y la respuesta, hace 2 siglos atrás, o a comienzos del siglo XX, era que, claro, no,
No, porque tú eres de otro país. Entonces ahí uno dice, no, si acabamos de decir todo lo que estábamos diciendo antes, que los derechos humanos surgen por el hecho de solo ser persona, la lógica indica que los derechos humanos no tienen nacionalidad, no son propios de un Estado, sino que los derechos humanos son internacionales. Y eso fueron las guerras mundiales las que empezaron a poner de manifiesto precisamente la necesidad de reconocer el carácter internacional a los derechos humanos. Y en consecuencia, a partir de las guerras mundiales que ocurren en la primera, en la primera y segunda década del siglo XX, y en la tercera y cuarta década también del siglo XX tenemos la Segunda Guerra Mundial. Esos hechos, que por lo demás significaron violaciones flagrantes a los derechos humanos de distintas personas y de distintos países, dejó de manifiesto que era necesario que los derechos humanos se internacionalizaran. No que fuera de un Estado en particular, sino que tuvieran un carácter internacional. ¿Ya? Y en ese contexto, los hitos, los hechos históricos que marcaron este proceso de internacionalización de los derechos humanos, o sea, que los derechos humanos dejaran de ser algo propio dentro de cada Estado, sino que tuvieran un carácter que se aplicara en todas partes del mundo, fueron la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que se celebra después de esa Primera Guerra, y que fue creando una necesidad de una organización internacional para el respeto y promoción de los derechos humanos. Fue en esa época también que se crea la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, primer antecedente para favorecer este proceso de internacionalización. Y otra cosa puso de nuevo de manifiesto la necesidad y reforzó la internacionalización de los derechos humanos. Fue que a comienzos del siglo XX se había extendido mucho una idea. ¿Cuál idea? La idea de la superioridad del Estado por sobre el individuo y la idea de la secularización y el ateísmo. Eso que tuvo como consecuencia que efectivamente a comienzos del siglo XX era más importante el Estado que el individuo individualmente considerado. El Estado estaba por sobre la persona. Y si esa idea estaba detrás, la única manera de luchar contra esa idea fue precisamente promoviendo y desarrollando los derechos humanos. ¿Qué otra idea reforzó los derechos humanos? Todos los procesos totalitarios que se dieron también a comienzos del siglo XX, donde encontramos la ideología del marxismo, la ideología del fascismo, la ideología del nazismo, que eran todas ideologías totalitarias. Cuando uno utiliza la expresión totalitarios, son ideologías que buscan dar una explicación total y bajo una sola perspectiva a todos los hechos. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay ricos? ¿Por qué la economía sube? ¿Por qué hay guerra? Todo tiene una explicación solo desde una perspectiva ideológica. Eso es una visión totalitaria de las cosas. Por eso es que también, por ejemplo, se dice que los talibanes son una ideología totalitaria, porque todos ellos lo miran desde la lógica de la interpretación estricta y extrema de la ley islámica. Entonces, y no hay otra componente, todo desde esa perspectiva. Y la lógica de las ideologías totalitarias, al ser totalitarias, produce afectación a los derechos humanos de las personas. Porque efectivamente, es de la naturaleza del ser humano, hoy día lo podemos decir, pero si tú le dices esto a un totalitario, te dice que no, dice, bueno, es que yo puedo tener una opinión distinta. Yo no creo que esto sea así, yo no creo necesariamente que haya lucha de clases, yo no creo que la raza aria sea superior al resto de las razas, etc. Y te miraban y decían, no, este no opina como nosotros. Y por tanto, se empezaban a dar situaciones de abuso a los derechos humanos respecto de aquellas personas que pensaban en forma distinta a la ideología totalitaria de moda. Y en consecuencia, eso fue también diciendo de qué manera podemos defendernos frente a esta ideología totalitaria, es hacer internacional los derechos humanos. Y eso es lo que permitió esta segunda, o este tercer, más que segundo, este granito en materia de
internacionalización de los derechos humanos como proceso. Y eso hizo entonces que cada vez tuvieran más importancia los derechos humanos en un ámbito internacional, y ahí cobra particular importancia que después de la Segunda Guerra Mundial, heredera de la primera organización de la Liga de las Naciones, que se creó a partir de la Primera Guerra Mundial, surge lo que hoy día todos conocen como las Naciones Unidas. A partir de la Segunda Guerra Mundial es que surgen las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, su objetivo es tratar de ser un organismo internacional para buscar hacer prevalecer los derechos humanos, la paz, evitar los conflictos, etc. Ese es el objetivo. Ahora, si lo logra plenamente las Naciones Unidas, lamentablemente los hechos nos golpean en la cara, porque uno podría decir, y de hecho uno lo dice, o por lo menos yo lo digo, que las Naciones Unidas no está haciendo mucho en materia de Afganistán, y por lo demás parece que se le está agotando los días a todos aquellos que pretenden rescatar o sacar a personas que no son partidarios de la lógica de la ideología talibán, ¿ya? Pero está sumamente bien intencionada la Organización de las Naciones Unidas, tal como lo estaba la Liga de las Naciones. Y además porque la Organización de las Naciones Unidas se celebra entre los estados en virtud de tratados internacionales. Y son tratados internacionales entonces que buscan promover los derechos humanos, buscan promover la paz, buscan promover evitar los conflictos. A su vez, en el seno de las Naciones Unidas se hace una declaración súper importante, que es la Declaración Universal, y esta sí es universal, de los Derechos Humanos de 1948, donde por primera vez a nivel internacional, no ya a nivel de cada uno de los países, sino que a nivel internacional se hace una declaración universal de cuáles son los derechos que tienen todos los individuos de la raza humana. De la misma manera, surge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional en materia de Derecho Económico. Hay otros pactos internacionales que se aplican en determinados sectores. Por ejemplo, Latinoamérica tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En Europa existe la Convención Europea de Derechos Humanos. Y así, en el mundo, los distintos estados del mundo comienzan a celebrar tratados en materia de derechos humanos. ¿Y para qué? Para que los derechos humanos tengan operación a nivel internacional y no salgan con este argumento, que es lo que ocurría antes, diciendo, ah, no, que usted no es de este país y por tanto no tiene derechos. ¿Ya? Hoy día los derechos humanos son universales. Por eso es que cuando llega un inmigrante a Chile, o viceversa, nosotros estamos como inmigrantes en otro país, tenemos los mismos derechos de las personas que se encuentran en el lugar en cuanto a nuestros derechos humanos. Y no se puede argumentar, no, es que usted es extranjero, no tiene derecho, o sea, usted como ser extranjero no tiene derecho a la libertad, usted es extranjero, no tiene derecho a la igualdad. Eso no es así. Los derechos humanos son universales precisamente por el carácter de la internacionalización de los derechos humanos. Y en este proceso de internacionalización de los derechos humanos, además de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos que ya hemos dicho, además de la elaboración y suscripción de distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, un hito clave en la internacionalización de los derechos humanos es la creación de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, o sea, tribunales que buscan hacer efectivo el respeto a los derechos humanos. Y en este sentido, les pregunto, porque en alguna noticia lo tendrán que haber escuchado, ¿hay algún tribunal internacional en que Chile pueda ser llevado diciendo que Chile ha violado los derechos humanos de alguien? Sale siempre la noticia. La Corte Interamericana, profe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional en materia de derechos humanos que se creó a partir de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es un tratado en que los países que suscribieron ese tratado dicen que en el evento de que alguno de ellos no respete los derechos humanos de alguna persona, pueden ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Chile es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por consiguiente esa es la razón por la cual a Chile se la puede demandar. Y aquí estamos hablando como Estado, ¿eh? La Corte Interamericana juzga al Estado, no juzga a personas individuales. Se puede demandar al Estado de Chile por alguna conducta que hubiera significado la vulneración de algún derecho humano de la persona, ¿ya? Y eso lo resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué importancia tiene estas cortes? La Corte Interamericana, también existe la Corte Europea de Derechos Humanos, también existe la Corte Africana de Derechos Humanos. ¿Qué importancia tienen estos cortes? Que son cortes que le permiten dar operatividad a los derechos humanos. Porque hasta antes que existieran las cortes internacionales, los tratados internacionales a veces quedaban como meras declaraciones, bonitas y todo, y después un Estado te decía, sí, yo no lo respeté y yo como yo no soy parte de ningún tratado internacional que me obligue a someterme frente a un tribunal, no tengo por qué someterme a esta corte. De hecho, hay países que no son parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Latinoamérica, y en América, perdón. ¿Saben qué país, por ejemplo, no es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es bastante obvio, pero a lo mejor lo pueden llegar fácil a la respuesta. ¿Estados Unidos? Venezuela. Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos. Estados Unidos, como se siente dueño del mundo, y a veces lo son, dicen nosotros tenemos nuestros propios tribunales, no vamos a someter nuestra soberanía a un tribunal internacional. ¿Y cómo evitamos esto? No siendo parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y no reconocen la competencia de la Corte Interamericana. ¿Ya? Pero el resto de los países sí. Por eso es que, por ejemplo, me parece que Cuba tampoco es parte de la Corte Interamericana. Pero Venezuela sí lo es. Y por eso es que hay algunas demandas en contra de Venezuela, precisamente en la Corte Interamericana. Chile, por decirlo, por lo demás, también tiene montones de demandas en la Corte Interamericana. El Estado, insisto, a la Corte Interamericana se lleva al Estado, no se lleva a las personas. Y en Cuba no, general... ¿Perdón? Cuba no es miembro de la Corte Interamericana. Cuba no es. Muy bien, perfecto. Me parecía. Este es un tema de derecho internacional, ¿eh? Yo aquí le reconozco que de derecho humano sé, pero de derecho internacional no tanto. Por tanto, obviamente, ustedes pueden chequearlo y mientras yo voy hablando pueden recurrir al oráculo de Google para ir viendo si lo que vamos diciendo es correcto o no. Y me pueden complementar y eso yo lo agradezco. Ahora, si tú nos dices que no es parte, hago absolutamente fe de lo que me estás diciendo. Pero, por ejemplo, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, son países que normalmente son demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es bueno que así sea así porque esto le da operatividad a los derechos humanos y no se quedan en meras declaraciones. ¿Ya? Porque eso es súper importante, porque a veces uno escribe cosas muy bonitas, pero después no hay nada que las haga efectivas. Estos tribunales internacionales buscan hacer respetar efectivamente los derechos humanos de las personas. Y por último, para terminar con esta evolución histórica, obviamente ustedes ya se han dado cuenta que la idea del constitucionalismo se extendió en Europa y desde Europa viajó a las colonias. Y es por eso que a la base del proceso de independencia de Chile, o sea, del surgimiento del Estado de Chile, está la idea del constitucionalismo. Y es por eso que van a encontrar que desde el comienzo que existe, desde que Chile es Chile, tiene constitución. En cambio, si van a Europa, las constituciones europeas son precisamente del siglo XVII, XVIII y XIX. Y uno dice, ¿por qué no había constituciones antes? Porque antes no existía la idea del constitucionalismo. Salvo el antecedente histórico que hemos citado y que siempre citamos, que es la Carta Magna inglesa. Pero si usted iba en España, no iban a encontrar una constitución. De hecho, hasta la época de independencia, hasta 1810, en España no había una constitución. Nosotros, en cambio, como somos estados más jóvenes que los estados europeos, por ejemplo,
Desde que somos Estado tenemos constituciones. ¿Ya? En cambio, España pasó por monarquía, imperio, lo mismo Alemania, Italia, había muchas monarquías, quiero decir, de Inglaterra. En Chile, entonces, el fenómeno del constitucionalismo llegó a Chile desde que somos Chile. Desde que somos Chile, tenemos constitución, desde que somos Chile, al tener constitución, tenemos enumeración de derechos constitucionales. Y esta enumeración de derechos constitucionales o derechos humanos han ido aumentando con el tiempo, se han ido complementando y se han ido mejorando. Ustedes bien saben que las tres grandes constituciones que ha tenido Chile son tres: la de 1833, la de 1925 y la de 1980. Son las constituciones que más han durado en el tiempo. Y en las tres constituciones van a encontrar el reconocimiento de los derechos humanos. Hoy día, en la Constitución chilena actual, encuentran que los derechos constitucionales o los derechos humanos se encuentran mayoritariamente reconocidos en el capítulo 3º, en particular en el artículo 19 de la Constitución. Pero también hay otros derechos constitucionales que están en otros textos de la Constitución, particularmente las bases de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía. También encontramos ahí algunos derechos humanos. Y esta enumeración, entonces, del artículo 19 es lo que deberíamos empezar a ver a continuación. O sea, ver qué derechos, los humanos, ya vimos sus antecedentes históricos, están establecidos en nuestra Constitución. ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a compartir otro PPT mientras alguno piensa alguna pregunta o por lo menos me dice que les quedó todo claro. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Escucho? Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver más como con lo social. Dale. Que siempre he tenido la duda de cómo nace el fenómeno de que algunas personas crean que los derechos humanos es algo de lo que hay o de lo que hay o de lo que no hay que tomar partido. No sé si me explico. No alcancé a entenderte. Que Desarrolla, a ver. hay personas que creen que el tema de derechos humanos es algo de lo que uno está o no está de acuerdo. Y eso a mí personalmente no me queda muy claro por qué ocurre eso de que algunas personas piensan que los derechos humanos son un invento, digamos, algo que no es necesario para la sociedad, sino algo como una ideología política casi. Ah, ya entendí. Ahí te entendí mejor la pregunta. Mira, los derechos humanos, como derechos humanos, no son una ideología política. No lo son. Sí son tienen un fundamento jurídico. Por algo son. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, profe. Es que parece que se me había ido la señal. Bueno, espera un segundito. Ya. Te decía. Y es buena la pregunta porque por eso he gastado 2 clases para explicar el origen histórico de los derechos humanos. Y si tú te das cuenta, estos son datos históricos, esto no es ideología. Los derechos humanos no tienen una componente ideológico-política en cuanto a su origen y a su numeración. Eso
descártalo. Y yo sí te lo puedo dar firmado. El que diga que los derechos humanos tienen un origen político, está absolutamente equivocado. Está hablando con desconocimiento de la causa. Que tú ahora, con estas clases, lo puedes refutar. Punto aparte. Otra cosa distinta es que después, una vez que ya los derechos humanos existen y que nadie discute que estos existen y que son tales, a los derechos humanos, los individuos, me incluyo, le damos a veces lecturas políticas a los derechos humanos. Pero el derecho humano en sí mismo no es político. ¿Ya? Porque, por ejemplo, nadie discute que existe el derecho a la vida y que es un derecho humano. ¿Ya? Nadie lo discute. Pero a partir del derecho humano de la vida, surge una serie de opiniones políticas que van en torno al derecho a la vida, que algunos, por ejemplo, dicen yo soy partidario del aborto, y otros dicen yo no lo soy porque yo soy pro vida, en cambio yo soy contra la vida, etc. Y aparece una serie de lecturas que se hacen respecto de qué hay que entender por derecho a la vida, y en consecuencia, en ese punto sí influyen las lecturas políticas que tú puedas tener. Pero es en ese punto. Si tú hablas tanto con alguien que sea totalmente partidario del aborto, con alguien que sea totalmente contrario al aborto, normalmente, o sea, yo no conozco a alguien que me diga lo mismo, todo tan sencillo, creo que existe el derecho a la vida. Y ahí viene, pero en ese punto están en común y después se empiezan a separar. Y te dice, sí, yo creo que el derecho a la vida surge, y ahí vienen los problemas y que lo vamos a analizar cuando veamos derecho a la vida, y el derecho a la vida surge a partir de la concepción. Dicho eso, la concepción surge en virtud de la unión entre el gameto masculino con el gameto femenino. Desde ese momento existe vida, desde ese momento existe una persona humana, y al existir persona humana de ese momento, en consecuencia, cualquier atentado en contra de ella es un atentado en contra de la vida de una persona. Por su parte, otro te va a decir, no, la vida no surge en el momento de la concepción, no surge, el derecho a la vida en el momento de la concepción, sino que la vida surge desde el momento en que ese organismo que se ha creado en virtud de la unión del gameto femenino y masculino pasa a tener una identidad que le permita tener la potencialidad de llegar a ser un ser humano. Y eso ocurre, y ahí empiezan las discusiones científicas, que yo no soy experto en materia científica, que dice, eso ocurre a la 8ª semana, a la 10ª semana, a la 12, a la 14, etc. Y es por eso que si tú ves todas las discusiones que se dan en materia de aborto, te ponen fecha. Y empiezan a decir, mira, no, es que hasta tal fecha se puede hacer un aborto libre. Y otros te dicen, no, no se puede hacer porque la vida surgió desde el momento de la concepción. En ese aspecto, ahí sí se separan políticamente las posturas. Y eso es parte de la vida humana, ¿ya? Por consiguiente, la lectura que tú le puedes dar a cada uno de ellos es lo que tiene mucho componente político. Y ahí, obviamente, eso es así. Obviamente que eso es así. Va a depender de tus concepciones, tus visiones, etc. Por eso puse, por ejemplo, el ejemplo del derecho a la vida, donde si tú le preguntas tanto al que está a favor del aborto como al que está en contra, ambos te dicen, yo creo en el derecho a la vida. Y después, cuando entras en el análisis de qué entiende cada uno por derecho a la vida, vienen las diferencias. ¿Ya? Y además, porque el derecho a la vida, me estoy adelantando un poquito, pero es un tema interesante, se cruza mucho con otro derecho humano. Las que son mujeres, ¿cuál derecho humano se cruza mucho con el tema de el aborto? ¿El derecho a la vida en relación con qué? ¿O no hay ningún derecho que se... Ese es derecho a la vida. La libertad sexual. Perdón, me dijiste, la libertad sexual, sí, incluso algunos van más allá incluso de la libertad sexual, la libertad en términos simples. Y algunos, y esta a mí me parece una postura honesta intelectualmente, te dicen, y que son los menos, porque es una postura muy radical, pero te dicen, mira,
el cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, acto seguido, si eventualmente quiero eliminar algo que tengo dentro de mi cuerpo, como es, por ejemplo, una criatura, eso es parte de mi derecho a la libertad. ¿Ya? Una posición súper fuerte, radical, pero es honesta a lo menos intelectualmente. Te está diciendo la verdad. Si de verdad, si alguien cuando se entra a esa discusión me plantea esa postura y dice, mira, yo soy pro aborto porque yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y todo lo que está dentro de mi cuerpo pues yo hago, es mío y por tanto puedo hacer lo que quiera y por eso soy partidario del aborto y me da lo mismo si hay vida o no hay vida, eso es, independientemente que yo individualmente como sujeto no estoy de acuerdo con eso, me parece una postura intelectualmente honesta lo que me está diciendo. En cambio, no me convencen los argumentos cuando empiezan a hablar de una perspectiva como que sanitaria. Ese argumento no me parece tan convincente con los datos objetivos. No sé si te contesté ahí tu pregunta de por qué hay algunas personas que consideran que los derechos humanos son innecesarios. Lo que pasa es que a veces los derechos humanos normalmente, fíjate en un detalle, ¿quién es el que normalmente enarbola los derechos humanos? ¿El que tiene el poder o el que no lo tiene? El que no lo tiene. El que no lo tiene. Y curiosamente, los poderes van cambiando y van cambiando políticamente. Y pierde cuidado como curiosamente, de repente los que consideraban que los derechos humanos no eran tan importantes, cuando pasan a ser minoría, los enarbolan y viceversa. Aquellos que antes eran minoría y siempre enarbolaban los derechos humanos, cuando pasan a ser mayoría, lo empiezan a considerar menos importante. Por eso es que los derechos humanos en sí mismos, y en eso sí yo soy totalmente partidario, los derechos en sí mismos, los derechos humanos son absolutamente necesarios, porque precisamente permiten equilibrar esta situación. Si por eso, y ahí volvemos al origen, y agradezco la pregunta de los derechos humanos. Si los derechos humanos son limitación al poder, es de la naturaleza del ser humano siempre querer, cuando tiene su poder, empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Total, dice, somos mayoría, somos mayoría, somos mayoría. Y eso pasa normalmente con todas las mayorías. Y las mayorías son políticas, pero son mayorías circunstanciales. Si las cosas van cambiando en el tiempo. En Chile, la mayoría de los chilenos hasta la década de los 80 eran mayoritariamente, pero por paliza, católicos. Hoy día, si bien la religión católica sigue siendo importante, hay mucha gente que ya no es católica. Y hay muchas ideas católicas que ya no tienen la misma fuerza de antes. Antes también, a comienzos del siglo XX en Chile, prácticamente no existían otras religiones. En cambio, hoy día han penetrado fuertemente otras religiones que también tienen otras formas de ver el mundo. Y eso va a ir cambiando con el tiempo. Y eso es normal que pase. Pero, dicho eso, en algún momento, ustedes, pueden ser la mayoría o pueden ser la minoría. Y normalmente uno va a defenderse frente al abuso que puede tener la mayoría, porque, de nuevo, la mayoría tiene el poder y el poder puede ser abusivo. Y eventualmente, ¿cómo yo me defiendo de aspectos de ese tipo de poder? Argumentando derechos constitucionales. Por ejemplo, cuando me dice la mayoría, no, es que tú no puedes opinar eso, es que yo no pienso como tú. No, es que tú no puedes opinar eso porque aquí la mayoría pensamos lo contrario. Yo te digo, ¿y qué hago frente a eso? Tengo derecho a la libertad de expresión. O sea, ese es mi derecho y empiezo a defenderme en base a la libertad de expresión. ¿Se fijan? De ahí que los derechos humanos son tan importantes. No sé si ahí te aclaré un poco la pregunta, pero y lo vamos a seguir abordando, porque en la operación de los derechos humanos influye el componente político. Si los seres humanos todos tenemos sesgo. Yo, de hecho, como profesor, hago un esfuerzo, y de verdad se lo digo, un esfuerzo potente por tratar de no dar mi sesgo. Yo también tengo sesgo. Trato de poner todas las posiciones y las teorías, pero trato. Eso es imposible ser 100% objetivo. Yo trato de hacerlo porque yo encuentro que es la obligación de un profesor de tratar de dar la visión completa. Pero si no me preguntan a mí como individuo, yo tengo opiniones súper categóricas en algunos puntos. Pero a su vez soy súper respetuoso a la divergencia y súper tolerante a las opiniones distintas. Muy tolerante, muy tolerante.
Sí, profe, entendí más o menos que tenía esa duda porque en el estallido social sobre todo se vio cómo se dividió tanto la sociedad en opiniones políticas. Había una parte que decía directamente que los derechos humanos eran un invento casi. Sí, claro, sí, claro. Pero, por ejemplo, los derechos humanos decían, aquellos que eran contrarios a que hubieran manifestaciones en la calle, decía, pero esta gente se está manifestando y están destruyendo todo. Y por contraparte le decían, no, pero es que estoy haciendo uso de mi derecho humano a la manifestación. Entonces, el que decía que no, que estaba era todo terrible, decía, es una tontera los derechos humanos, ¿a quién se le ocurre? Dicho eso, Convención Constitucional. Que eso, los que decían eso eran gente que uno, si los quisiéramos poner en el espectro de los políticos, estaba más bien en el lado derecha. Convención constituyente. De repente, algunos constituyentes dicen, ¿sabe qué? Usted no puede participar en esta comisión porque su postura es absolutamente negacionista y no puede participar, que es distinto a criticarlo de su opinión. Le dijeron, no, usted no puede hablar, no puede participar. Eso, ¿y qué dijo el otro? No, es que eso vulnera mi derecho humano. ¿Cuál derecho humano? Mi derecho humano a la libertad de expresión. Y ahí teníamos una opinión distinta. Y ahí, ¿qué mejor ejemplo? ¿Quién era en mayoría en la Convención Constituyente en ese momento? Los que pensaban distinto a este almirante Arancibia. ¿Cómo se defendió Arancibia? En base a los derechos humanos. ¿Se fijan? Si por eso los derechos humanos tienen tanta importancia, y normalmente cuando tu postura es la mayoritaria, como que uno aplaude los derechos humanos, sí, está el problema, estoy siempre de acuerdo. Pero de repente uno dice, pucha, que este compadre lo tenemos que aceptar, a pesar de que habla una tontera. ¿Han escuchado, por ejemplo, hablar algún terraplanista? ¿Saben lo que son los terraplanistas, no? Sí, profe. Que creen Sí, que la profe. Tierra es plana, y están convencidos. Dicho eso, en mi opinión, y yo creo que es la mayoría de ustedes, la Tierra no es plana, es redonda. Dicho eso, ¿significa eso entonces que hay que prohibir y censurar a todos, por pocos que sean, los terraplanistas y decirles, ¿sabe qué? Si usted dice que la Tierra es plana, lo vamos a meter preso o lo vamos a impedir hablar, no le vamos a poder hacer publicaciones en redes sociales, etcétera? Y uno diría, no, 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 eso no se puede hacer. ¿Y por qué? Porque él tiene derecho a la libertad de expresión. Está diciendo una tontera, ¿cierto? ¿Podré yo criticarlo? Sí, y lo puedo criticar porque también tengo derecho a la libertad de expresión, pero no puedo prohibirlo. ¿Por qué? Porque es su derecho humano. ¿Se fijan? Eh, y por eso eh, es una mala idea, creo yo, extenderla a aquella que diga que los derechos humanos tienen componentes, en sí mismos tienen una ideología política. No la tienen. Los derechos humanos son de los seres humanos. Los que tienen ideología son los individuos. Ustedes, yo, tenemos una ideología, pero todos tenemos derechos humanos. En base a nuestra ideología, a veces discrepamos de los contenidos que tiene cada uno de los derechos humanos. ¿Ya? Y eso es totalmente válido y es parte de la riqueza del ser humano que podamos discutir qué es lo que es la vida, qué es la libertad de expresión, qué es la igualdad, qué es el derecho a la seguridad social, etc. ¿Ya? Bueno, ¿viste? Ahí tenemos... Y perfecto, tu mamá cree que la Tierra es plana. ¿Hay que impedirle que diga eso? No, porque tiene su derecho humano a la libertad de expresión y a decirlo. Lo que pasa es que la ciencia dice todo lo contrario. Está cosa de mirar el horizonte para ver la curvatura que tiene la Tierra y además las fotos que tenemos todos desde los eh, distintos cohetes, satélites que giran alrededor de la Tierra. Pero ella está en su derecho a pensarlo eso. Está equivocada, en mi opinión, está equivocada tu mamá, pero tiene totalmente el derecho a pensar eso. ¿Tengo yo derecho a criticarle y decir que está equivocada? Lo tengo el derecho porque tengo el derecho a su vez de tener mi libertad de expresión. Dicho eso, a ver, aquí hay otra pregunta. Si los derechos humanos están ya establecidos universalmente en la Declaración de Derechos Humanos, ¿por qué es necesario nuevamente establecerlos en la Constitución de cada Estado? Buena pregunta. Primero, porque no todos los derechos humanos están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Están los más importantes, normalmente los derechos de primera y segunda generación. ¿Ya? Va a encontrar que muchos otros derechos no están señalados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo, porque
constituciones, y eso ya viene también de la soberanía de cada Estado, le quiere dar más o menos énfasis a determinados derechos. Y, por ejemplo, promover mucho la libertad o ponerle mayores restricciones. Entonces, la regulación en específico de cada derecho también depende de cada país. Porque, por ejemplo, ¿está reconocido el derecho a la vida en la Declaración Universal de Derechos Humanos? Respuesta sí. ¿Hay países donde está aceptada la eutanasia? Respuesta sí. Y en otros países, no. ¿Y por qué? Porque otros te dicen la eutanasia es un atentado contra la vida. En cambio, en otros países te dicen no, la eutanasia no es un atentado contra la vida. ¿Dónde han regulado eso? En sus propias constituciones. Por eso es que hay matices, no en el título del derecho, sino que en la operatividad o en las características concretas que tiene cada uno de esos derechos. Por eso es que, por ejemplo, la discusión en Chile respecto al aborto gira mucho en torno al derecho a la vida. Hay otros países, en Holanda, ¿tienen aborto libre? Sí. ¿Existe el derecho a la vida? Sí existe. Y tienen un aborto 100% libre. O sea, casi 100% libre. ¿Ya? Esa es la razón de ser entonces por la que cada uno de los estados tienen una enumeración propia de derechos. Y además, la segunda componente de la pregunta, porque depende también de la filosofía jurídica que tú tengas. Porque el hecho de que los derechos humanos sean universales y estén reconocidos en tratados, hay dos filosofías que te dicen, los derechos humanos son humanos en cuanto tales hay algún texto positivo, tratado o constitución que los reconoce. En cambio, la postura más naturalista te dice que los derechos humanos existen. Da lo mismo si están reconocidos en un tratado internacional o en una constitución. ¿Ya? Y eso también son filosofías jurídicas que están plasmadas en las distintas constituciones del mundo. Y a ver, Carla me pregunta otra pregunta. Profe, la pregunta del millón. Igual, sí puede ser del millón. A ver, veamos. ¿Por qué se dice que es derecho de agua? Es que es un tema técnico, pero en términos constitucionales, no vamos a entrar al derecho civil de los derechos de agua, los derechos de propiedad que existen sobre el uso de las aguas. Lo que se reconoce como un derecho constitucional es que uno tiene derecho al agua, ¿ya? Uno tiene derecho a de poder disponer de este bien esencial como es el agua. Y eso es lo que está reconocido universalmente. Y ese derecho al agua es una derivada del derecho a la integridad física y psíquica de toda persona, porque obviamente nosotros para vivir, y una derivada a su vez del derecho a la vida, nosotros para vivir necesitamos tener agua. Entonces tenemos un derecho al agua como proyección del derecho a la vida, como proyección del derecho a la integridad física. Y algunos, como dicen, para hacerlo más evidente, hay que ponerlo expresamente. Otra cosa distinta es que en la Constitución chilena se han establecido derechos de aprovechamiento del agua. Y sobre esos derechos de aprovechamiento del agua se reconoce propiedad. Y por tanto existe un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento del agua. ¿Ya? Y es esos derechos de propiedad sobre el aprovechamiento del agua que es un derecho de naturaleza privada. Pero el derecho a tener agua es un derecho constitucional, es un derecho humano de naturaleza pública. Y ahí es donde efectivamente, si vamos a nuestra constitución chilena actual, está mucho más regulado el aspecto de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua que la regulación del derecho al agua. Porque el agua en Chile es un bien nacional de uso público, establecido en el Código Civil y también en la Constitución. Pero en Chile existen además los derechos de aprovechamiento de agua. Y en ese punto es un tema de derecho privado. Y es ahí donde está la discusión o la tensión que se va a plasmar, espero yo, se resuelva correctamente en la Constitución, de si es necesario poner en nuestra Constitución que existe este derecho al agua, que se nos asegura a todos que vamos a tener agua. ¿Ya? Esa es la diferencia. No sé, ahí sí, a lo mejor te quedó un poco más claro, Carla.
Perfecto, perfecto. Lo vamos a discutir. Carolina me pregunta, respecto a los protocolos de las vacunas, ¿no es una vulneración a lo que se niegan a vacunarse? Yo no soy antivacunas, pero da curiosidad. Lo vamos a discutir precisamente cuando veamos el derecho a la igualdad. Por favor, Carolina, acuérdate de esta pregunta cuando expliquemos la igualdad ante la ley y expliquemos que en Chile se están prohibidas las diferencias y discriminaciones arbitrarias. Te pido que me repitas esta pregunta ahí, porque va a ser un excelente ejemplo para poder contestar esa pregunta, porque ahí está un caso muy vivencial, ¿ya? Pero si tú te interesa como solo no te interesa lo de por medio, sino que la conclusión, en mi opinión, no hay una vulneración a los derechos humanos en los protocolos de las vacunas. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar cuando veamos el derecho a la igualdad, ¿ya? Pero por lo menos les di mi opinión, ahí para dejarlo corto por ahora. Y después lo podemos debatir. Perdón. ¿Estamos en la hora ya o no? Sí, yo creo que sí, porque se me fue. Esa no era la PPT que quería mostrarle. Vamos a terminar la clase con dos láminas que quiero exhibirle, pero que son un par de precisiones conceptuales. Recuerden que al comienzo de la primera o de la clase pasada yo les dije, y de la primera clase, que se utiliza normalmente en el día a día, ustedes utilizamos como palabras sinónimas, derechos humanos, derechos sociales y garantías constitucionales, ¿ya? Lo que quiero terminar de explicar hoy día es que técnicamente, y desde una perspectiva jurídica, existe una diferencia conceptual entre cada uno de ellos. Tienen denominadores comunes, pero existe una diferencia conceptual entre estos cuatro conceptos: derechos humanos, derechos constitucionales, garantías constitucionales y derechos fundamentales. Y eso es lo que vamos a explicar, y con eso vamos a terminar hoy día, que es precisamente en qué consiste cada uno, la diferencia técnica de estos cuatro conceptos distintos. ¿Y qué son? Los derechos constitucionales. Primer pista. Los cuatro conceptos, derechos constitucionales, derechos humanos, derechos fundamentales, garantías constitucionales, su denominador común respecto de todos son los derechos humanos. ¿Ya? Todos son derechos humanos, pero con algunos matices. ¿Qué son los derechos constitucionales? Y en esto es una definición técnica, ¿ya? Si ustedes utilizan en el día a día como sinónimo derecho constitucional a derecho humano, está bien. Pero técnicamente, para efectos del curso, hagamos la diferencia. Los derechos constitucionales son todos aquellos derechos humanos
que se encuentran reconocidos y puestos en un texto, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, en Chile, el derecho humano a la igualdad de género no es un derecho constitucional. Diría, ¿cómo, profesor? Acaba de decir que es un derecho humano, pero no es un derecho constitucional. Respuesta, ¿por qué es así? Porque el derecho así, con palabras, ¿hay alguna frase en la Constitución que dice derecho a la igualdad de género? Respuesta, no lo hay. ¿Significa eso que el derecho a la igualdad de género no es un derecho humano? Sí lo es, sigue siendo un derecho humano. Los derechos constitucionales, entonces, son todos aquellos derechos humanos que están reconocidos en un texto positivo. ¿Ya? Ese es el concepto de derecho constitucional. Número 2, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos aquellos derechos que se derivan o que tiene una persona por el solo hecho de ser persona. ¿Ya? Estén o no estén reconocidos en una constitución. Eso viene a ser un derecho humano. ¿Y por qué son derechos humanos? Se tienen por el solo hecho de ser persona. Es un derecho humano. A continuación, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son derechos humanos y que históricamente siempre han estado reconocidos por las distintas constituciones. Ejemplo, derecho a la vida, libertad, igualdad, propiedad. Esos derechos se dice que son fundamentales porque históricamente, desde las primeras constituciones, fueron reconocidos. ¿Los derechos fundamentales son derechos humanos? Sí. ¿Son derechos constitucionales? Sí, en casi todas las constituciones son además derechos constitucionales. Y por último, llegamos a las garantías constitucionales. ¿Y qué son las garantías constitucionales como concepto? Las garantías constitucionales son todos los medios que otorga un ordenamiento jurídico para hacer efectivo un derecho. Eso es una garantía constitucional. Y es por eso que las principales garantías constitucionales que nosotros tenemos son la acción de amparo, la acción de protección. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si a mí me toman detenido? Voy caminando en la calle y me dicen, ya, usted detenido. ¿Por qué? Por ser pelado. Listo, me toman detenido. Yo digo, pero si eso no tiene ni un fundamento, ¿qué puedo hacer? Y me tomaron y me llevan a la cárcel. ¿Qué puedo hacer? Respuesta, y aunque yo diga, pero si yo tengo derecho a la libertad, no me pueden tomar detenido por esa razón, la única herramienta que tendría es recurrir a mi garantía. ¿Cuál es mi garantía? Ejercer una acción de amparo. Por su parte, quiero ser profesor de una universidad y me dicen, y me discriminan por lo mismo, o por otra cosa. Me dicen, ¿sabe usted qué equipo le gusta? Colo-Colo. No, no puedo, aquí no se aceptan profesores que sean hinchas de ese equipo. Y uno diría, ¿pero por qué? No, no se aceptan. Pero yo reúno todo el currículum, tengo las competencias, tengo las capacidades, tengo los títulos académicos que me avalan. No, por eso no lo vamos a aceptar. Y yo diría, pero... ¿Y pasé todas las pruebas? Sí. Pero como usted es hincha de ese equipo, no lo vamos a aceptar. Yo diría, chuta, me están discriminando. Y respuesta, y la universidad me dice, sí, pero no lo vamos a contratar igual. ¿Qué podría yo hacer para tratar de hacer valer mi derecho constitucional a la igualdad, el derecho constitucional a no ser discriminado? Ejercer mi garantía. ¿Y cuál es mi garantía? El ejercicio de una acción de protección. ¿Ya? Entonces, resumen. Derechos constitucionales, todos los derechos humanos que están reconocidos en un texto positivo. Derechos humanos reconocidos en un texto positivo de rango constitucional. Por eso son derechos constitucionales. Derechos humanos, todos los derechos que tiene una persona por el solo hecho de ser un ser humano. Derechos fundamentales, todos aquellos derechos humanos que históricamente han sido reconocidos por las distintas constituciones. Y finalmente, garantías constitucionales, los mecanismos o herramientas que franquea el ordenamiento constitucional para hacer efectivos los derechos humanos y constitucionales. ¿Ya? Esos son los conceptos que jurídicamente es importante que hagan la diferencia y la distinción entre cada uno de ellos. ¿Ya? Bien, ahí sí, con eso terminamos, porque aquí me quería hacer la pausa. El próximo lunes la clase es con el profesor Fernando Bravo,
Y el miércoles nos volvemos a encontrar y vamos a retomar este tema. Vamos a empezar ya a analizar los derechos. Antes de empezar el derecho a la vida, vamos a hacer una pequeña clase respecto de cómo se solucionan los conflictos que se dan entre los derechos constitucionales. Bien. Si no hay preguntas, terminamos. No les quito más su tiempo. Gracias por escucharme. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.